Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar de inmediato con el doctor Jaime Torres. Él es jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, ¿no? Correcto. Cuéntame algo, ¿quién funda el Instituto de Medicina Tropical? El Instituto de Medicina Tropical se fundó hace más de 70 años por el doctor Félix Pifano, que es el que aporta el nombre actual, es el epónimo del nombre actual del instituto. Fue incluso creado antes de que la misma universidad se creara la ciudad universitaria. Y posteriormente fue la primera edificación de la ciudad universitaria fue el Instituto de Medicina Tropical. Desde ahí se dirigió toda la construcción de la ciudad universitaria. Ahora, ¿cuál es la principal actividad de ustedes? Es múltiple. El Instituto de Medicina Tropical tradicionalmente ha sido una institución que ha hecho mucha investigación epidemiológica, en el sentido de que conocer cuál es la magnitud del problema de algunas enfermedades que existen en forma regular en Venezuela, sobre todo enfermedades que se consideran propias de los climas tropicales. También de asistencia, tenemos diversas consultas especializadas, incluyendo una para pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y además hace docencia. Es sede de 3 cátedras del Departamento de Medicina Tropical, Parasitología y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Escuela Luis Racetti. Estamos hablando de dengue, COVID, todas esas cosas. Sí, muchísimas cosas, entre ellas esas 2 enfermedades. ¿En qué tú crees que han avanzado más los investigadores de tu sección? Bueno, el instituto como tal es considerado el instituto más productivo por varias décadas ya de la Facultad de Medicina. Se publican 30 o más trabajos regularmente cada año en revistas indexadas que uno llama de prestigio internacional. Y las áreas donde más se ha aportado ha sido enfermedad de Chagas, obviamente desde la época de su fundación incluso, en enfermedades transmitidas por insectos causadas por virus, que incluye el dengue, que incluye chikungunya, que incluye Zika, por ejemplo, y en otras enfermedades como hepatitis, VIH incluso. Okay. ¿Cuál es la situación del dengue ahorita? La situación del dengue, de cualquier enfermedad infecciosa notificable en Venezuela, es desconocida oficialmente. No tenemos cifras oficiales desde hace muchos años, ya más de 10 años, y lo que tenemos es evidencias indirectas, o sea, cuántos casos se están viendo en algunos centros, cuántos casos se diagnostican en algunos laboratorios, y hay un aumento de casos obvio que toda la población lo percibe. ¿Dengue? De dengue. Eso no ¿Chikungunya? Chikungunya, hasta ahora no tenemos conocimiento de que haya circulación del virus o casos que sean significativos, por lo menos hasta ahora en el país. Okay. Pero dengue no es una situación única, toda la región, absolutamente todos los países de la región han tenido un repunte muy, muy marcado de dengue, verdaderas epidemias de dengue, como el caso de Colombia, por ejemplo, al lado. Lo que no tenemos acá es la certeza de la magnitud del problema, porque como no tenemos las cifras nacionales, no podemos, digamos, concluir cuál es la severidad del problema, pero estamos viendo más casos, estamos hospitalizando más casos y se están diagnosticando más casos en las instancias de laboratorio. ¿Ustedes tienen todos los recursos? Bueno, afortunadamente el Instituto de Medicina Tropical sobrevivió un poco toda esta debacle que vivió el país y las universidades nacionales. Ha tenido un repunte de actividades, de hecho, en los últimos años, y tenemos, sí, disponibilidad de algunos equipos muy modernos del diagnóstico, incluso múltiple. Nosotros podemos saber si una persona tiene dengue o chikungunya o Zika u otras enfermedades, hasta fiebre amarilla y otras que se pueden ver en el país con una sola muestra, con estudios múltiples, por ejemplo. Una persona que tenga que acudir al instituto, ¿qué debe hacer? ¿Ir simplemente o pedir una cita, pedir una audiencia, qué? En general... una palanca. No. Hasta ahora no requerimos de palanca, afortunadamente. Hay varias consultas, algunas más especializadas, como yo decía, que otras. La consulta, por ejemplo, donde yo participo, es la consulta de enfermedades infecciosas en general y VIH. Nosotros tenemos consultas lunes y miércoles. ¿Cuál es la enfermedad que más los amenaza en este momento? ¿O que más hay? No, infecciosa.
De enfermedades infecciosas, bueno, es muy variable, pero en general siempre existen las diarreas que son infecciosas en la población infantil. En este momento hay un repunte, como hablábamos, del comienzo de casos de dengue y ocasionalmente surgen cosas inesperadas. Por ejemplo, chikungunya. Si llegamos a tener chikungunya en Venezuela, es probable que tengamos una epidemia tan grande o parecida a la que experimentamos hace ya casi 10 años, porque se ha acumulado un suficiente número de personas susceptibles para la infección y existen todas las condiciones para que la infección se transmita. ¿Ustedes no tienen centro de hospitalización? El instituto no. Está el hospital universitario, hay un servicio de infectología donde pacientes que requieren pueden ser hospitalizados, pero el instituto como tal no tiene hospitalización. ¿Ustedes lo diagnostican? Los diagnosticamos, los tratamos cuando son casos ambulatorios. ¿O no lo hospitalizan? Los mandamos a hospitalizar al servicio correspondiente dependiendo de la gravedad del caso. Tú dices que eso ha aumentado ahora en los últimos tiempos. Ha aumentado algunas enfermedades, por ejemplo, en las últimas semanas ha habido un aumento de casos de dengue diagnosticados tanto en el laboratorio nuestro del Instituto de Medicina Tropical como en los consultorios y en los centros hospitalarios de todo el país. Aquí te habla de hepatitis, también va en aumento. Es variable. Hemos tenido algunos picos de enfermedades. De hepatitis, acuérdense que estamos hablando de 4 enfermedades distintas, por lo menos, por virus diferentes. Pero, por ejemplo, el más común, que es el virus de la hepatitis A, tuvimos un repunte de casos hace 5 o 6 años, que duró unos 2 o 3 años, y que se veía. O sea, no tienen idea de los fallecidos por esas enfermedades. Porque esos son registros que debe colectar el sistema de vigilancia de los ministerios de salud, y aunque esa información existe, no es asequible para la comunidad médica. O sea, no es que no se esté colectando. O sea, yo creo que un punto importante que hay que aclarar es que la información epidemiológica de todas estas enfermedades en Venezuela existe, y existe de buena calidad. Lo que no tenemos es acceso a ella, porque está restringido, porque no se publican las cifras oficiales de ninguna de estas enfermedades. Aquí dice que especialistas advierten sobre brote de hepatitis C. ¿Cuál es la hepatitis C? ¿Cuál es la diferencia en la C y la A? Vamos a un receso, te doy la pregunta. Adelante, doctor, yaracuyano, a la tierra del doctor Caldera. Sí, me preguntaba sobre la hepatitis C. La hepatitis C es una de las variantes de hepatitis transmitida por virus. Hay el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, incluso el D y E, realmente son 5. Lo que pasa es que uno de ellos, que es el virus de la hepatitis D, solo puede transmitirse cuando una persona tiene otro virus de hepatitis, que es el virus de la hepatitis B, y es mucho más limitado. Pero la hepatitis C es una de las formas de la enfermedad. No es la más frecuente en todo el mundo siempre ha sido la hepatitis A. Hasta el punto que los programas de vacunación de muchos de los países incorporan la vacuna de hepatitis A dentro de sus programas regulares de vacunación. En Venezuela no se ha incorporado. Entonces seguimos teniendo un número importante de casos. Para que tenga una idea, en una población mayor de 15 años en Venezuela, probablemente 60 o 70% de ellos han tenido infección previa con este virus, independientemente de que hayan tenido síntomas o no. Es una hepatitis usualmente benigna, entre comillas, poco complicada, pero en un porcentaje pequeño de los pacientes puede ser una hepatitis fulminante y puede ser la causa más importante de trasplantes de hígado en algunos sitios, y por eso se ha adoptado esa práctica de vacunación rutinaria, cosa que no tenemos todavía la posibilidad. ¿La vacuna es efectiva? Muy efectiva. De hecho, una sola dosis de la vacuna, países como Argentina demostraron que una sola dosis de esa vacuna, que originalmente se ponía en 2 dosis, era suficiente y prevenía prácticamente todos los casos de hepatitis graves que ellos veían, y es la práctica que se está adoptando en muchas partes del mundo hoy en día. ¿Existe suficiente en Venezuela? Existe solo a nivel privado, no está incluida en el programa de vacunación nacional. Es una de las cosas que deberíamos tener, pero que no está disponible. Ahora, doctor, ¿te vacunas hoy? ¿Cuánto tiempo te dura la vacuna? Depende de cuál enfermedad estamos hablando. Hepatitis. Para hepatitis de toda la vida.
Toda la vida. Toda la vida. Hepatitis A, hepatitis B, que son las que disponemos de vacunas, la protección es por toda la vida. Hepatitis C no tiene vacuna, es una infección de transmisión sexual o por contacto con sangre de un paciente, directa o indirectamente. ¿Tiene cura? La hepatitis C, hasta hace muy poco tiempo, no tenía un tratamiento efectivo o era muy limitado. Hoy en día tenemos excelentes tratamientos de curación cercana al 100%, más del 90%. Está disponible en forma limitada en Venezuela estos nuevos tratamientos a través de algunas ONG, pero digamos sí existe tratamiento hoy en día. Tú dices que no registran, pero tú sabes de muertes, muchas, menos, ¿Por cuál de enfermedad? por hepatitis C. O Por hepatitis A, C. o por cualquier hepatitis. No tenemos cifras. O sea, hay muerte. Las muertes por hepatitis son por las complicaciones crónicas. Y complicación crónica significa cirrosis. O sea, una persona que tiene... cirrosis hepática. Exacto. Una persona que tiene hepatitis C se va a morir eventualmente un porcentaje de ellos por cirrosis a los 20 o 30 años de evolución de la enfermedad. O sea, son complicaciones muy tardías. Por eso, y no hay una cifra que yo tenga disponible que le pueda decir, por lo menos. Ahora, la cirrosis no proviene también de la ingesta alcohólica. Claro, o sea, no es la única causa, no son estos virus. La principal causa a nivel mundial es la ingestión de alcohol y por eso estos pacientes no pueden ingerir alcohol porque agrava la situación de su hígado. Entonces, en este momento, por ejemplo, tú dices que no tienen cifras, ¿no? En este momento desde hace 10 años. De hace 10 O años. sea, todo lo que tenemos es o investigaciones que se hacen en forma paralela, buscando alternativas para tener una cifra, o cifras que se suministran, porque es obligatorio, a las instituciones de salud internacional, como la OPS, que los gobiernos están obligados, y entonces podemos tener información tardía. Okay. O sea, lo que pasó hace un año, por ejemplo, sabemos que hace un año hubo alrededor de 8.000 y 11.000 casos de dengue. Eso se ataca a jóvenes, a niños, a viejos, todos, a ancianos. Las hepatitis en general, sí, afectan a cualquier persona. La hepatitis A más común en niños, la hepatitis C más común en adultos, por las circunstancias mismas de la transmisión. Y la hepatitis B puede transmitirse congénitamente, o sea, puede nacer el niño infectado si la madre es portadora del virus, y si no, se adquiere a lo largo de la vida por exposición sexual. No discrimina entre mujeres y hombres. No, También le da a cualquiera. le da a cualquiera. Ahora, en el caso de Chagas, dice aquí, el Chagas pasó de enfermedad olvidada a ejemplo de nuevos riesgos ambientales en Caracas. Dice que esta nota de efecto Cocuyo. Bueno, no sé si el término correcto es ambiental. O sea, Caracas como ciudad no es un área de transmisión regular de la enfermedad de Chagas. Hemos tenido casos de Chagas de las inmediaciones y hemos tenido brotes de una modalidad de la enfermedad que antes no se le daba mucha importancia, que hoy sabemos que es tan común o más que la forma de transmisión a través del insecto, que es la forma oral. O sea, usted puede adquirir Chagas ingiriendo alguna bebida o algún alimento contaminado con las heces del vector. O sea, no necesita ser expuesto directamente al vector. Y en Caracas hemos tenido brotes de Chagas oral, los más grandes reportados hasta ahora en el mundo, por cierto, y mejor estudiados han sido acá de Caracas. ¿Cuál es el papel del IBIC en esta materia? El IBI es una institución de investigación, hace mucha investigación básica y alguna investigación aplicada. Ha sido muy útil para nosotros, por ejemplo, durante la epidemia de chikungunya y de Zika. El IBI fue un apoyo importante y pudimos hacer investigaciones incluso y conocer algunos aspectos de la enfermedad que hasta ese momento no se conocían muy bien, gracias a poder hacer los diagnósticos con ellos, porque no había posibilidad de hacerlos, no teníamos todavía ni siquiera reactivos disponibles para el diagnóstico a nivel de algunos laboratorios y ellos podían hacer este tipo de investigación. ¿Hoy tienen reactivos suficientes? Para algunas enfermedades sí. Nosotros, claro, el instituto tiene que autogestionarse. Muchos de estos exámenes ya no son gratis. Para algunos pacientes sí, para el paciente con VIH, todos los estudios y los medicamentos se suministran gratis, pero para otras enfermedades tiene un costo. Y se hacen excepciones cuando el paciente no tiene posibilidades. El VIH ha aumentado también. El VIH. El SIDA. El SIDA... de nuevo, no tenemos cifras oficiales. Yo creo que se ha mantenido más o menos estable. La pandemia llevó a que se entorpecieran
muchos de los programas a nivel mundial de diagnóstico y de tratamiento de algunas enfermedades y pudiera haber un repunte por eso de la enfermedad. Aquí veo que la Sociedad Venezolana de Infectología está llamando a aumentar la vacunación por la difteria. Bueno, Vamos Venezuela, a un receso, te doy la pregunta. Adelante, doctor. sí, todas las enfermedades prevenibles por vacunas, incluidas dentro del programa empleado de vacunación o de inmunización en Venezuela, habían tenido una cobertura muy baja en la población, había ido descendiendo. Y eso permitió que ocurrieran dos grandes epidemias en el país, una a continuación de la otra. La primera, una epidemia de difteria, justamente, que produjo más de 2.000 y tantos casos y que fue la más importante en la región en su momento, y que, bueno, afortunadamente logró controlarse después de casi 3 años. Y posteriormente, y casi coincidentemente, surgió una epidemia de sarampión, también con un número importante de casos, porque los porcentajes de la población que habían sido vacunados permanecían relativamente bajos. Ha habido una mejoría, las autoridades de salud han tratado de compensar, por lo menos en estas dos enfermedades, ese déficit de cobertura de vacunación que teníamos, y ha mejorado, no llegamos a los niveles ideales, pero sí, digamos, estamos en mejores condiciones que cuando ocurrieron las epidemias, por lo menos. Aquí dice el virus Nipah podría convertirse en pandemia. ¿Qué es eso? Probablemente no en pandemia porque es un virus que requiere, dentro de su ciclo de transmisión, algunos hospederos o huéspedes naturales de algunas especies de murciélagos que no están presentes en todo el mundo. Ha sido un problema tradicionalmente de países de Asia y de Australia. En este momento, muy recientemente, hubo una epidemia importante en la India. Es un virus que siempre preocupa porque el número de personas que pueden morir, lo que uno llama tasa de letalidad, es alta, 20 o 30% de los que desarrollan manifestaciones neurológicas. En América no se ha presentado hasta ahora ningún caso del virus y es probable que no lleguemos nunca a tenerlo. En el caso concreto de Venezuela, ¿cuál es la amenaza más tácita que puede haber? Dengue, y las medidas que hay que tomar bueno, para prevenir eso. Las 3 enfermedades transmitidas por un mismo mosquito, que es el Aedes aegypti, son todas un riesgo potencial. Dengue, ya hemos dicho, estamos viviendo un repunte que no sabemos cuál va a ser la magnitud final, porque la transmisión en Venezuela es todo el año, no es por una estación específica durante el año. Y este año se perfila como un año con un número de casos por encima de lo habitual. Chikungunya, aunque no tenemos evidencia en este momento de circulación del virus, si ocurriera, hace pocos meses Paraguay vivió una epidemia con más de 200 y tantos mil casos reportados en un país que no pasa de los 4 millones de habitantes. Y fue un problema de salud pública muy importante, como lo vivimos nosotros en su momento en la primera gran epidemia. Estos dos virus probablemente serían una amenaza mayor para nosotros que otros. ¿Ese mosquito puede llegar a tu casa? El Aedes llega aquí al estudio seguramente, ¿Sí? Si no nos está picando ahorita. O sea, espero que no. El Aedes aegypti está presente en un porcentaje muy alto de las viviendas en Venezuela y con una densidad de mosquitos. No hay forma de muy alta. exterminarlo. Por ejemplo, en el caso, ¿qué medidas preventivas debe tomar, por ejemplo, una ama de casa? O sea, hay dos estrategias distintas. Casi todas estas enfermedades dependen mucho de una estrategia nacional, que no está condicionada por la actitud de uno en lo personal al nivel doméstico. A nivel doméstico, lo que uno puede hacer en enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti es minimizar el número de criaderos de larvas del mosquito, que básicamente son cualquier recipiente que permita la colección de agua en las inmediaciones de la vivienda. O, en el caso de Caracas y de Venezuela, donde la gente está obligada a guardar agua porque no le llega el agua en forma regular, que esos depósitos de agua sean mantenidos en forma adecuada, que sean tapados todo el tiempo, que se limpien periódicamente para evitar que el mosquito utilice esos recipientes llenos de agua como una fuente de criaderos de larvas. ¿Y los pozos que quedan o los residuos que quedan después de la lluvia? Sí, pero básicamente se acumulan en todo el material de desecho que queda en el ambiente. O
O sea que el saneamiento ambiental es importante y que la población tenga la percepción de que ellos tienen un papel importante que jugar en la prevención, no tanto las autoridades como ellos, al evitar la acumulación de este tipo de recipientes en el ambiente. Me dicen que las viviendas que viven al pie del cerro son más peligrosas que cualquier otra. Para algunas enfermedades, no para dengue en particular. Para dengue es una enfermedad típica de zonas bajas y como le decía, Caracas tiene áreas donde 80, 90% de todas las viviendas tienen presencia del mosquito, o sea que es extremadamente alto. Y ese mosquito... Aedes aegypti, que es el patas blancas. Yo sé, pero eso lo eliminas con flick, como dicen. No se elimina, se elimina eliminando los criaderos, como decía. Y los criaderos no hay una sustancia que lo elimine. Mejora 2 o 3 días y los mosquitos que siguen saliendo de los criaderos reemplazan a los que usted mató y la enfermedad sigue exactamente, la transmisión de estas infecciones sigue igual, exactamente. Entonces... Bueno, la única manera es ir al fondo del problema, y el fondo del problema es la presencia de numerosos recipientes potenciales de fuentes de criadero. Okay. Por eso, en el caso de la población caraqueña o de otras ciudades, ¿qué sería la recomendación para la ama de casa? No dejar regado en sus inmediaciones basura, residuos, llantas o cauchos abandonados. Todos esos son criaderos ideales para el mosquito. Y en los depósitos de agua que utiliza para mantener el agua en la vivienda, que estén tapados y que sean limpiados periódicamente cada semana o cada 2 semanas por lo menos. ¿Qué otra medida? Son las más efectivas. Nada más. Son las más efectivas. Las otras son medidas, entre comillas, más políticas. O sea, usted viene, hace un rociamiento, la cuestión puede bajar 1 o 2 días y después verlo otra vez estar exactamente igual. No es la solución del problema. Las fumigaciones. Esas fumigaciones y nebulizaciones que se hacen no son la solución del problema. Es una ayuda. Pero no evitan. ¿Para qué existen las fumigadoras entonces? Bueno, porque en una época muchos de los programas, si usted lo hace en una forma absolutamente programada, si lo hace cada vez que surge un caso en un área donde no había caso de dengue y empieza a rociar insecticida en el perímetro alrededor de esa vivienda, usted logra controlarlo. Claro. Pero cuando usted tiene un problema como que tenemos que existe en todos sitios, claro, y hay casos en todas partes de la ciudad, eso no tiene efecto. Aquí leo que la Sociedad de Infectología exhorta a la población a evitar el consumo de carnes crudas. Bueno, no sé, ¿Hay quien consume carne cruda? No, se consume carne cruda, quipe crudo. Consume, el quipe crudo es una cosa que se come regularmente. Todas las carnes crudas tienen algunos riesgos. Riesgo de algunas bacterias. Lo que llaman el celce. ¿Sabes qué es el celce? No. Ese es un alimento a base de carne de res. ¿Cruda? De carne de cerdo. Pero bueno, no cruda. Okay. Medio cruda. Okay. No, digamos, cualquier carne cruda tiene posibilidad de tener contaminación bacteriana, puede producir episodios de diarrea y de algunas complicaciones graves asociadas con unas bacterias. Hay algunos parásitos que pueden adquirirse con la ingestión de carne cruda, pero básicamente los riesgos, digamos, son sanitarios. Si usted esa carne la congeló y la descongela, el riesgo es mucho menor, aunque la ingiera cruda. O sea, depende cómo se procesa esa carne en la práctica antes de ingerirla. O sea que si tú la pones en el congelador, la proteges. Muchas de estas bacterias, cuando se pone en el congelador, los cristales que se forman por la congelación hacen que muchas bacterias mueran, se exploten cuando se descongela, y algunos parásitos no son capaces de sobrevivir tampoco a la congelación. Por eso ayuda bastante. Aquí dice que Manuel Figuera dice que hay riesgo de que se regresen las enfermedades erradicadas. Sí, algunas enfermedades como la difteria, por ejemplo, se consideraba una enfermedad controlada, si no erradicada en la región, y volvió. El sarampión, Latinoamérica, y eso incluía Venezuela, era una zona libre de sarampión por la buena acción de las vacunas que se habían tomado, y volvió a surgir de nuevo. Entonces, sí, cuando usted tiene poca cobertura con las vacunas, las enfermedades prevenibles por la fiebre amarilla igual. Fiebre amarilla es igual. La gripe. La gripe aquí en Venezuela no se vacuna regularmente contra la influenza. No hay vacuna. No se incluye como una práctica importante en el programa de vacunación. Bueno, un mensaje a su gente después, antes de terminar el programa. Bueno, el mensaje es que tenemos que entender que algunas de estas enfermedades vamos a tener que convivir con ellas y que algunas
cosas que pueden mejorar dependen de la acción de la comunidad, que no podemos esperar pasivamente que las autoridades tomen medidas sin que nosotros participemos y seamos protagonistas en la prevención de algunos de estos problemas. Tú no te enfermaste nunca de eso, ¿no? ¿La? Tú no te has enfermado nunca de eso. De dengue, afortunadamente no. Que yo, lo que pasa es que usted puede enfermar, El chikungunya infectarse. tampoco. Puede infectarse sin tener síntomas. Ah, ya. Entonces es posible que yo haya estado infectado. Mi hija tuvo chikungunya, por ejemplo, en su momento. Y puede habernos ocurrido sin saberlo. Me dicen que el COVID tampoco tiene... El COVID puede tiene tener síntomas, ¿no? igualito de infección sin tener sintomatología. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Roberto Enrique, miembro de la Plataforma Unitaria. Bueno, ahora voy a conversar con Roberto Enrique, miembro de la Plataforma Unitaria. ¿Cuál plataforma? ¿Y dónde está la unidad? Construyéndola, yo creo que ya este domingo... ¿Están cerca o están lejos? Pues yo creo que con el mandato que dio la gente en las elecciones primarias, sin duda que estamos ya galvanizando lo que ha sido una exigencia de todo el país, que la alternativa se una y se una en base a la decisión de la gente. Yo creo que lo que vimos el 22 de octubre fue tan bonito que creo que ahí hay un mandato unitario inapelable, ¿no? Creo que para explicarle a la gente, ¿se van a unir todos los partidos de oposición? Todo el que hace oposición tiene el deber de unirse en torno a la voluntad de la gente, y el 22 Te pregunto, de octubre... ¿se van a unir en este caso? Yo no puedo hablar por los demás, ¿Hay pero acuerdos previos? por supuesto que hay un acuerdo, todos suscribimos, los que fuimos candidatos a esas elecciones primarias suscribimos un acuerdo de respetar el resultado, de acompañar al ganador. La gente decidió y a nosotros nos corresponde acatar ese mandato. Ese mandato, Carlos, no es solo para María Corina, eso es un mandato que dio la gente a todo aquel que quiere un cambio en Venezuela y especialmente a quienes fuimos candidatos en esas primarias. Entonces debemos acatar ese mandato, ¿no? Y es acompañar a esa candidata, acompañar el programa mínimo de cambio de gobierno que todos suscribimos y acompañar la voluntad de la gente y respetarla y actuar con mucha lealtad con el país, ¿no? ¿Tú eras candidato? Yo fui candidato y me retiré la última semana, como bien lo sabes, y me retiré porque, bueno, no logré que mi mensaje tuviera la primera opción y me pareció que lo correcto era dar un paso al lado para contribuir con que la gente decidiera, ¿Y ¿no? por qué crees tú que tu mensaje no caló? Mira, buena pregunta, yo creo que nos faltó tiempo, recuerda tú que nos faltó visibilidad. Creo que hicimos una campaña... ¿No aparecieron en televisión? ¿No lo vieron? Muy poco, creo que tuvimos una campaña muy bonita, creo que hicimos uno de los mensajes más modernizadores en cuanto al modelo económico, nos asesoró Steve Hanke, uno de los economistas más importantes del mundo. Presentamos todo lo que fue la propuesta de rescate de los valores en torno a un gobierno de inspiración humanista y cristiana, pero mira, no nos dieron los tiempos, no nos convertimos en una opción ganadora y a mí me pareció que lo responsable era dar un paso al lado para abreviar el abanico de opciones que tenía la gente y creo que el tiempo nos dio la razón. Okay, ¿tu mensaje no le gustó a la gente? No caló, yo creo incluso que donde llegó gustó. El tema es que nos faltó que llegara, Carlos. Nos faltó, en el país hay muchas dificultades, sobre todo yo que estuve... Les faltó vehículos. Nos faltó herramientas comunicacionales, hay que reconocerlo. Yo estuve 5 años casi asilado en una embajada, estaba fuera de la opinión pública. Hay que reconocer que así como logramos muchas cosas... ¿Por qué te acusaron? Bueno, todas estas cosas que pasan en el país, pero lo importante ¿Estabas es... conspirando? No, para nada. Si no, no estaría libre. Lo que sí te puedo decir es que dejamos sembrada allí de nuevo la bandera de la democracia cristiana, que tú sabes que tenía tiempo sin jugar roles importantes. Creo que jugamos un rol muy importante. Creo que, aunque no nos convertimos en opción ganadora, sí somos una referencia. Y lo que sí tú puedes tener la seguridad es que le vamos a jugar limpio al país y vamos a estar acompañando la candidatura de la unidad. Ajá. Cuando ustedes decidieron que tú eras candidato, ¿cuál era realmente la iniciativa a donde ustedes iban inicialmente? Buena pregunta. Bueno, mira, un partido que tenía 30 años, Copey tenía 30 años sin presentar candidatura. Después yo he sido muy crítico y esto me ha traído algunos problemas de una generación política que nos entregó a mi generación un partido en una crisis tremenda, un país en una crisis democrática tremenda, una generación que es injusto generalizar, hay que reconocerlo, pero
permíteme la reflexión, no es menos cierto que una generación que actuó como el niño bobo rico, que bota la fortuna que le heredaron sus padres y le dejó a la generación que venía la ruina. Ok. Esa generación recibió de los fundadores de la democracia un país democrático, una clase media muy amplia en Venezuela, un país industrializado, y nos dejó a nosotros un país desbaratado. Yo quiero dejarle a la generación que viene contribuir con dejarle al país un país encaminado. María Corina es de mi misma generación y bueno, le toca a ella liderar, pero me toca a mí acompañar y a la democracia cristiana acompañar. Y lo que quiero es eso, que los errores del pasado no ser un repetidor, sino muy por el contrario, marcar la pauta para las necesarias rectificaciones. ¿Cuáles fueron a tu juicio los grandes errores del pasado? Son varios, pero yo lo que más siento es que fue el encumbrarse en el poder, el emborracharse de poder, el creer que era para siempre el poder, y cuando tú crees que las cosas son para siempre, el pueblo pasa factura, y yo creo que a esa generación que lamentablemente le falló a Venezuela, pues también le falló a mi generación, y yo lo que creo es que a mi generación nos corresponde no fallarle a la generación que viene. Estoy hablando en el terreno político, ¿no? Está bien, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Los dirigentes, los viejos dirigentes, los nuevos? No, todo lo contrario. Yo creo que la generación de que estuvo liderando este país en los años 90, Carlos, y a finales de los 80, se emborracharon, nos endeudaron, llenaron de corrupción la vida política, desacreditaron el oficio de la política. ¿En la democracia cristiana? Y en general, en términos generales, por supuesto que en la democracia cristiana hubo grandes errores, sin duda alguna, y por algo tú ves las consecuencias que nos tocó. ¿Cuál es el error vivir. fundamental que hubo en la democracia cristiana, por ejemplo? Yo creo que la frivolidad, creo que la vanidad y el egoísmo. Okay. ¿Qué papel jugaron ahí Eduardo Fernández, Rafael Caldera, Álvarez Paz? Cuando tú, cuando tú me pides que personalices, me estás pidiendo casi que haga juicios personales, y mi juicio es político, mi juicio no es personal. Está bien, pero, no, yo a todos esos que acabas de nombrar yo los admiro mucho, también cometieron errores sin duda, pero ellos no fueron, por cierto, creo yo, los que se les ocurrió un día presentar a Irene Sáez de candidata y al otro día decir, quitarle la silla a Irene Sáez, y esa cosa que en un cristiano queda muy mal, yo lo vi. Y yo era un dirigente juvenil en esa época. ¿Quién embarcó a Irene Sáez ahí? Bueno, lo que haya pasado, pero te estoy poniendo ejemplos generales, porque cuando tú individualizas ya estás corriendo el riesgo de hacer juicios de valor sobre una persona, y ni es mi estilo. Yo entiendo tu pregunta, pero yo lo que estoy es cuestionando un momento que vivió el país. Los años 90 fueron años desastrosos para Venezuela. Y especialmente yo tengo que cuestionar a quienes dirigían mi partido en esa época, por supuesto que los cuestiono, a esa dirección política, porque y que tú los ves por ahí reciclándose todavía como si no hubieran hecho nada y no hubiera pasado nada. Y yo creo que el chavismo llegó justamente por esa dirección política. Tú vienes de la raíz del doctor Caldera, imagino, ¿no? Bueno, por supuesto, soy dirigente del partido que él fundó. Pero estabas muchacho, ¿cuándo eso? Yo ni había nacido cuando él fundó el partido, pero lo cierto del caso es que la democracia cristiana la funda Rafael Caldera, después hay hombres como Luis Herrera Campis y hombres de primera, Lorenzo Fernández, Aristides Calvani, gente maravillosa. Aristides Bullón, tú lo has dicho, para allá de tu tierra, gente maravillosa que dio ejemplo de honestidad, integridad, liderazgo político, intelectualidad, y que construyeron un país, Carlos, y creo que... Vamos a un receso, regresamos contigo. Gracias. Bueno, y después de las elecciones, ¿ahora qué? Después de las primarias. Las primarias, pues. Seguir sumando gente. Yo vi el mensaje que dio María Corina en su rueda de prensa y reconozco que fue impecable. Un mensaje de amplitud, de grandeza, de humildad, de mucho sentido de convocarnos a todos. Y yo creo que ahorita lo que queda es convocarnos a todos, mandarle un mensaje al chavismo también de paz, de respeto, de que nuestro reto es que pasen a la oposición, pero que sean respetados como oposición, no ir a perseguir a nadie.
Y no estoy hablando de impunidad. Quien tenga cuentas con la ley es otra cosa y para eso están las instituciones. Pero a los actores políticos no nos corresponde estar persiguiendo al adversario, Carlos. Y yo sueño con que esa Venezuela que viene sea una Venezuela de diálogo, de convivencia, de armonía, porque esas son las bases para que un país eche para adelante económicamente, culturalmente y Cuando tú hablas de socialmente. diálogo, ¿incluye al PSUV en ese diálogo? Por supuesto, incluyo a todos los ¿Qué le sectores de plantearías Venezuela. tú a la gente del PSUV para llegar a una... Que como proyecto político y proyecto histórico, ellos tienen que entender que les toca pasar a la oposición, pero que tendrán el derecho de actualizarse, renovarse, reformularse. Les toca a ellos revisarse a ellos, pero ser opción de poder. Ellos te van a decir, ¿cómo paso a la oposición si para mí, como decía, para mí, llegué al PSUV, la gente está votando por esta fórmula, Sí, por esta plataforma? Bueno, yo creo que hay que vivir en otro planeta para creer que ellos tienen la mayoría del país, pero en todo caso, Carlos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Si la gente decide un cambio, y el cambio es el de la alternativa democrática, mi mensaje para ellos es decirle, ustedes van a ser respetados. Ustedes son un proyecto político y ustedes podrán volver al poder si la gente así lo decide y no serán perseguidos por el hecho de ser chavistas. Esa Venezuela en blanco y negro, Carlos, ese maniqueísmo político de hacerle creer al país que por ser chavista se es malo y por ser opositor se es bueno, o al revés, que por ser opositor se es bueno y honesto y por ser chavista se es deshonesto, con eso hay que acabar, porque eso es lo que ha hecho romper a Venezuela. No es verdad que por tú tener una condición política eres malo, eres bueno o eres honesto o eres deshonesto. Esa es tu condición humana, pero tu filiación política no puede meterte a ti una chapa en la frente de corrupto, de deshonesto, porque eso lo único que ha servido es para romper a Venezuela y con eso es que hay que acabar si queremos que el país eche para adelante. Ok. En tu análisis y en tus propuestas, ¿qué piensas de Leopoldo López? No, Leopoldo, yo creo que ahorita yo quisiera que todos los exilados regresen al país. Yo creo que en Venezuela no hay presos políticos, no debería haber más presos políticos. Esa Venezuela de la persecución policíaca, hay que acabarla, Carlos. ¿Eso existe? Por supuesto que existe. Entonces, Vamos a ver cómo está, ve a ver cómo está el SEBIN, ve a ver cómo está el SEBIN. ¿Cómo está? Lleno de presos por sus ideas, llenos de presos de ¿Tú convicción. estuviste preso? Yo estuve asilado, pero en todo caso, como a mí no me gusta hablar de mis testimonios de vida personales, siento que tengo que hablar es por los Tarazonas, siento que tengo que alzar la voz por esos presos políticos que están hoy en día privados de libertad solo por ser opositores al gobierno. Eso se tiene que acabar y cuando venga el cambio, más nunca. No, los Tarazonas, nunca. Gómez. Oh, Javier Tarazona, el defensor de derechos humanos. ¿Qué otra cosa me va a decir hoy? No, vale, yo creo que el mensaje que yo tengo que dar a partir del 22 de octubre, creo que se inicia una nueva etapa en Venezuela. Mi invitación es a mirar el futuro con alegría, con optimismo, a que todos nos unamos en torno al mandato, Carlos, que nos dio el país el 22 de octubre. Todos debemos estar unidos en torno a esa candidatura y acompañarla con mucha lealtad a Venezuela y que nuestro mensaje de unidad nacional no sea de la boca para afuera, Carlos. Que nuestro mensaje de unidad nacional sea un mensaje basado en el testimonio. En este momento, ¿cuáles son los problemas fundamentales que ven en el país? Fundamentalmente, hay dos grandes problemas, alergia. no te preocupes. El económico es fundamental resolverlo. Nosotros allí está la orden de la candidata, presentamos el plan de Steve Hanke, la modernización de la economía en base a salvar la moneda venezolana y acabar con la inflación. Pero lo primero aquí, lo urgente, es la economía. Y en segundo lugar, yo creo que hay una crisis de valores tremendas que hay que volver a hablarle a que los venezolanos tenemos, y esto no es un mensaje que mirar la necesidad de rescatar los valores, que ser honestos y vale la pena. ¿Qué tan profunda es esa crisis de valores? Muy grave, muy grave. Yo creo que Venezuela tiene que mirar de nuevo a Dios, tenemos que acercarnos a Dios desde el punto de vista de que a fin de cuentas Dios es el amor, Dios es el respeto al otro, Dios es el trabajo. No, Dios. No hagas comparaciones. Que, estás rayando en lo profano. No, mira, yo creo que Venezuela es un país cristiano y más allá del tema religioso, yo respeto mucho el liderazgo religioso, pero yo sí creo que Venezuela tiene que buscar de nuevo el amor, el respeto al prójimo, la solidaridad, la fraternidad, y es ahí donde está Dios.
Tú eres muy cristiano, ¿no? Por lo que veo. Yo creo que todos los venezolanos somos hombres de fe, somos cristianos, la gran mayoría. Cada quien lo ejerce a su manera, ¿no? Pero tú eres No, social cristiano. yo soy un hombre de fe, sin Viene duda de la dudas, raíz sin social lugar a cristiana. dudas, claro que lo soy. Lo que no quiere decir es que me coloque en una atalaya moral sobre los demás. Yo no ¿Qué me de la creo vida, mejor que por nadie. ejemplo, qué piensa Eduardo Fernández? Yo creo que fue uno de mis maestros, fue sin duda mi gran amigo, fue uno de mis... Hoy en día hemos tenido diferencias importantes, también tengo que decirlo, pero para mí es más lo que le debo que lo que le cuestiono. ¿Y por qué están diferenciados? Bueno, porque hemos tenido enfoques diferentes de cómo abordar los temas del partido. Él se fue del partido, yo me quedé en el partido, pero eso no quiere decir que no lo respete, que no lo quiera y que no le deba mucho porque fue uno de mis padres políticos. Es otro que está, que no lo veo mucho aparello. Como Osvaldo Álvarez Paz, Álvarez quien Paz, ajá. también fue otro padre político mío en la juventud, y también tengo diferencias con Osvaldo. Entonces, el hecho de tener diferencias no quiere decir que tú no admires y respetes a una persona. Y yo a ellos los respeto y los admiro mucho, y los quiero. ¿Tú tienes fe en la plataforma unitaria? Yo tengo fe en Venezuela, y la plataforma unitaria es un instrumento para el servirle a Venezuela que hoy acaba de coronar un éxito maravilloso, Carlos. La plataforma unitaria presentó la ruta de las primarias, presentó una comisión de primarias que hoy toda Venezuela admira. Y la plataforma unitaria le ha brindado un gran aporte al país, que es hoy en día tenemos una candidatura unitaria decidida por la gente. Eso es un logro de la plataforma unitaria y, por supuesto, de la comisión de primarias, de los candidatos que participaron y de toda la sociedad civil que le dio vida a este movimiento tan bello que tuvo su culmen el 22 de octubre, pero que va a tener su cierre victorioso en las elecciones presidenciales. Ok. ¿Tú sientes que en este caso la oposición en colectivo está impecablemente unida? Está en un proceso unitario que ya fue decretado por la gente. Lo que ha sido impecable es lo que hizo la gente. ¿Pero qué dicen los líderes? Bueno, acá el líder, Todos, un líder democrático. No el caso tuyo, los claro, otros. yo creo que todos los líderes democráticos están acatando la voluntad de la gente. Yo he visto a Manuel Rosales, yo vi a Henry Ramos Alut, yo he visto a Enrique Capriles, yo he visto a todos los líderes y a todos los candidatos que participaron, Delsa Solórzano, a Andrés Velázquez. Yo he visto un ejercicio de hidalguía, de grandeza, de humildad bellísimo. Y eso es lo que es un líder democrático. Y todos piensan en este momento como tú, que hay que unirse todos en torno a una candidatura. Por supuesto, porque es que todos todos los que te acabo de nombrar, somos miembros de la plataforma unitaria, adquirimos ese compromiso con el país, respetar la voluntad de la gente. Eso es sagrado, eso es impecable, Carlos, para utilizar tus palabras. La voluntad de la gente la tenemos que respetar y acompañar, no nos queda otra. ¿El acuerdo de Barbados? El acuerdo de Barbados yo creo que es un faro de esperanza para que el país se enrumbe hacia una verdadera convivencia democrática basada en la Constitución, en las leyes y en el respeto al adversario. Es una primera señal, es la primera vez en muchísimos años, tú lo sabes, que se logra un acuerdo. Ahorita hay que hacer que ese acuerdo se convierta en realidad, pero lo que está allí es un primer paso. ¿Hay duda de que siempre habrá dudas, por supuesto que siempre habrá dudas. ¿Por qué? Porque tú estás viendo los cuestionamientos que hay ahorita absurdos a la elección de las primarias, cuando el primer acuerdo de Barbados es justamente respetar los eventos de la oposición para decidir sus candidaturas, y siempre habrá dudas porque a veces yo tengo la preocupación de que en el gobierno haya factores que crean que el poder es para siempre, y el poder nunca es para siempre. El poder lo decide en democracia la gente. Estaba oyendo ayer al presidente de la República y tenía una posición de unidad. Él le tendía la mano a todos ustedes. Pues qué bueno. ¿Tú agarras esa mano? Por supuesto, si es con honestidad, si es con transparencia, todo lo que sea extender la mano para unir a este país basados en lo que decida la gente. Okay. ¿Y dónde está el juez que decide todo eso? El pueblo venezolano vale en elecciones. Yo lo que le tiendo la mano es a Maduro también para que acepte, si el pueblo decide sacarlo de Miraflores, que sepa que va a ser respetado por quienes lo adversamos. Y yo creo que el mensaje que mandó nuestra candidata es precisamente en esa dirección. No de impunidad, pero sí de respeto al adversario. ¿Qué opinas tú de lo que va a pasar
con los candidatos inhabilitados. Hay quienes piensan, los radicales en el gobierno, creen que los inhabilitados no tienen derecho a participar, porque están inhabilitados. ¿Cómo van a arreglar ese problema? No, ya en Barbados hay un mecanismo para resolverlo. ¿Cuál es ese mecanismo? El mecanismo tiene que ser celeridad, eficiencia, eficacia, oportuno, que nuestra candidata se pueda inscribir. Yo creo que aquí hay que construir, es más bien, Carlos, Y han avanzado en eso de que puede inscribirse. Fíjate tú, el problema, Carlos, no es la habilitación. Yo creo que el problema verdadero es establecer garantías de convivencia para todos los venezolanos, incluyendo al adversario político. Que nadie se sienta amenazado por el que va a ser presidente de la República o presidenta por la voluntad de los venezolanos. Creo que la clave está allí. Creo que el tema de las inhabilitaciones es baladí, no debe dársele volumen. Yo creo que el 22 de octubre el pueblo habilitó a María Corina, esa es una verdad, pero creo que hay que construir con sinceridad, con instrumentalidad institucional, jurídica, política y afectiva, un clima de garantías y convivencia para todos en Venezuela a partir del 2024. Tú estás unido a la posición de los partidos tradicionales, AD, COPEI, URD. Yo soy presidente de COPEI. Correcto, Ahora, Mario Briceño Irragorri decía una frase que a mí me gusta mucho: lo tradicional no es estático, lo tradicional está en permanente movimiento. Yo pertenezco a un partido histórico que tiene ambición de futuro, vocación de futuro. Estamos en movimiento, no nos quedamos fosilizados, paralizados en el pasado. Lo tradicional, como decía don Mario Briceño, es algo La rivalidad de COPEI se acabó. Están unidos ahora. Estamos unidos en función de la causa democrática, sin lugar a dudas, y estamos unidos todos los factores políticos. Causa R, el MAS, está unido a la plataforma. Todos estamos unidos, los partidos históricos, los partidos que son emergentes, los partidos que son de alguna manera ya históricos, pero también son más jóvenes que COPEI, todos estamos unidos. Pero lo más importante, Carlos, más allá de los partidos, el pueblo venezolano, de un mandato unitario. ¿Qué te quita el sueño? Cuando como muy tarde, de resto más nada. ¿Comes mucho? A veces me hago mis travesuras y hay que tener cuidado con comer muy tarde. ¿Cuál es tu plato favorito? Oye, yo como de todo, Carlos. ¿Sí? Allí por ahí no me agarran. Es difícil que no haya algo que no me guste. ¿Caraotas? Me encantan. Refritas más. Chivo. Y con mucha cebolla, ¿cómo no? Y allá en Coro más. Gracias, Roberto Enrique. Gracias a ustedes, mis televidentes. Nos veremos aquí la próxima semana a esta misma hora.